Bueno, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast Solo Dios. En esta ocasión, pues queremos compartir con ustedes una charla, una plática que no es primera vez que yo tengo con este invitado, que es Feliciano. Ya me adelanto a presentarle un poco. Con él de vez en cuando salíamos a hacer un poco de ejercicio y en esos momentos, más de alguna vez salía esta plática y me pareció importante. Creo que si el primer tema que se me vino a la mente para poder tener en un podcast fue a la primera persona a la que le compartí mi deseo de hacer de un podcast fue a Feliciano, y pues por fin, después de estarlo aplazando por mucho tiempo de que yo puedo, tú no puedes, por fin está con nosotros Feliciano. Y pues bueno, les dejo un poco los micrófonos para que se presente un poco quién es, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica. Pues nada, Feliciano, gracias por aceptar. No, gracias a ti por la invitación. Pues mi nombre es Feliciano, tengo 33 años y yo soy diácono de la Arquidiócesis de Puebla. Y como bien dices, tuve la gracia y la bendición, ¿no?, de estar aquí estudiando contigo estos últimos 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, y ahora continuamos con la licenciatura, tú en Derecho, yo en Moral, y pues muy agradecido con Dios, ¿no?, de estar aquí contigo y de platicar de este tema que se me hace verdaderamente interesante, sí, ¿no? Porque, bueno, es una cosa que, como muchas veces se dice, ¿no? A todo mundo le pasa, pero a veces nos da como pena reconocer ciertas faltas, ¿no? Sí. Y bueno, para no estar en el misterio, ya quizá te quite el protagonismo, pero hablaremos de un libro, ¿no? Que, sí, bueno, que para mí ha sido un verdadero regalo de Dios. Bueno, creo que para ti también, y para las personas a las que se las he recomendado, pues siempre me han dicho que han encontrado mucho alimento espiritual ahí, que es el arte de aprovechar nuestras faltas. Y es un libro muy sencillo, muy pequeñito, sí, pero con una enseñanza bien grande. En esas pláticas que teníamos, me acuerdo cuando hablábamos sobre este tema, pues tú me recomendaste el libro, lo leí 2 días porque no tiene más. O sea, es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, pero que tiene una enseñanza muy grande. Esto, como decía él, el arte de aprovechar nuestras faltas, surgía el tema, sobre todo porque en la experiencia personal de los dos veíamos, sobre todo de nuestros conocidos, amigos y familiares, y sobre todo en la iglesia en general, una crisis, ¿no? Una crisis por mucha desesperanza, por mucho desaliento de las personas que, bueno, llegan a ver en la iglesia el cristianismo como un ideal altísimo del cual sienten que no pueden alcanzar, ¿no?, en algún momento, y cuando se equivocan, cuando tienen algún problema, cuando tienen alguna dificultad, pues la salida fácil es dejar la iglesia o alejarse y decir, bueno, es que yo no soy capaz. Ahí solamente llegan los buenos, lo decíamos ahora, ¿no? Y ahí solamente son los buenos y yo no soy bueno. Entonces este librito nos ayuda mucho a, pues, aprovechar nuestras faltas, como dice ahí, para bien, ¿no? También queremos, desde ahora dejar en claro que tampoco esto se trata como de una justificación, ¿no? De decir, nada. Todo lo contrario. Voy a pecar y Dios me va a perdonar. A ver, sí, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Nosotros tratamos aquí de dar un poco de aliento, de dar un poco de esperanzas a través de lo que hemos aprendido en nuestra experiencia y en este libro, y que nos pueda ayudar a todos. Y bueno, como primer punto de esto que estamos hablando, que queremos compartir es, sobre todo, que no nos asombremos de nuestra falta, ¿no? No sé qué puedo decir. Sí, bueno, retomando, ¿no?, esto que decías de la crisis, ¿no?, que verdaderamente se vive ahora, tanto en la iglesia en general como en sus pastores, ¿no?, que siempre todos somos humanos, ¿no? Todos, tanto sacerdotes, religiosas y laicos, pues estamos en distintos estados de vida, pero al fin y al cabo seguimos siendo personas humanas y pues todos tenemos crisis, ¿no? Sí. A mí me viene mucho a la mente, y precisamente sobre eso también pienso hacer mi investigación de tesis de licenciatura, ¿no? Porque es un tema que verdaderamente me llama la atención, sobre aquella frase, ¿no?, del Evangelio de San Mateo, en el cual dice: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? Y verdaderamente la llamada del Señor pues es a eso, ¿no?, a tender siempre a la perfección. Y pareciera que perfecto es aquella persona que no se equivoca, ¿no? No se equivoca.
y que, como bien dices, ¿no? Mucha gente piensa, ¿no? Que la iglesia es simplemente para la gente que se porta bien, y entonces que si yo tengo mis defectos o que tengo ciertos problemas o X cosa, pues entonces me siento incómodo, ¿no? Porque como decir, no, en la iglesia es para estar pura gente ahí santa que no rompe ningún plato, y pues todo lo contrario, ¿no? La iglesia no está para... Ya lo dijo el Señor, Él jamás vino, o no vino propiamente para los sanos, sino para los enfermos. Sí. Entonces la iglesia es eso, una campaña, un hospital de campaña, como dice el Papa Francisco. Y a los hospitales pues no va la gente sana, sino la gente enferma, ¿no? Sí, yo creo que esta frase la hemos escuchado muchísimo, ¿verdad? Pero tanto que nos hace falta aplicarla, sobre todo porque nos dejamos... caer, ¿no? Sobre todo por el desaliento o por el asombro de decir, pero si yo estoy en la iglesia, si tanto tiempo que estoy en la iglesia y no crezco, ¿no? Como que eso no es para mí. Y es como lo que decíamos ahorita al inicio, ¿no? Este primer punto, el asombro, como que me asombro, pero yo que llevo tantos tiempos de lector, pero yo que llevo tantos tiempos de ministro o de sacerdote o, como decías tú, ¿no? De cualquier estado de vida que uno tenga, ¿no? Y en mi matrimonio y sigo cayendo en pecados y en los grupos juveniles y parece que no me ayuda para nada. Caemos en un asombro de nuestras faltas como si el estar en la iglesia nos hiciera perfectos, como dices tú. Exacto. Evidentemente nuestra meta es esa, ¿no? Nuestro ideal es ser perfectos como Dios es perfecto, pero también tenemos que tener en cuenta que no somos ángeles, o sea, somos humanos, y hasta que no lleguemos al cielo, pues esa perfección no va a estar en nosotros. Aquí, dice el autor del libro, aquí en la tierra lo que nos espera son caídas, son imperfecciones. Caídas. Y verdaderamente, bueno, hay otra frase del libro que a mí me impresiona, que dice que lo que nos debería de causar asombro no es el caer, sino el no caer, es decir, el permanecer en gracia de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el asombro sucede muchas veces porque nosotros mismos no nos conocemos. Esa es la causa del asombro. ¿No? Porque si nos conociéramos y viéramos lo que somos, es decir, pues pobres criaturas, ¿no? Hechas de barro, a las cuales Dios ama con todo el corazón, no por lo que hacemos, sino por lo que somos, sus hijos, pues entonces nos asombraría el estar en gracia de Dios, el que Él nos mantenga en la gracia, porque obviamente el cristianismo, la vida de relación con el Señor es un camino, y en todo camino, pues siempre hay pues suciedad, hay polvo y también hay caídas, ¿no? Y entonces esas caídas propiamente pues son las que nos van enseñando también de alguna u otra manera a saber ir discerniendo el camino, ¿no? Sí. Este camino puede ser bueno, pues probablemente, pero este camino me está llevando o llevándome a caer mucho, pues entonces tengo que detenerme y no asombrarme. Es decir, el problema no es tanto el pecado en sí, que es fuerte lo que estoy diciendo, no es que... Pero el problema propiamente es que si nos caemos, quedarnos ahí tirados. Lo que Dios quiere no es que no caigamos, sino que, de hecho, Él cuenta con eso. Él nos hizo a cada uno, dice uno de los salmos, y sabe que somos barro. Sí. Una de las cosas que yo estos últimos días he estado predicando y también mucho en la confesión, y se lo decía a la gente, mira, el demonio en realidad no se esfuerza en que nosotros pequemos. Bueno, digamos que sí, tiene ahí mete su pata para caer, para tentarnos, pero no se esfuerza tanto en eso, y a la gente le daba risa, pero es que es verdad. Y le decía, nosotros no necesitamos de que el diablo nos ponga el pecado, que nosotros caemos solitos. ¿En qué se esfuerza el demonio? ¿En qué se esfuerza el demonio? El demonio se esfuerza precisamente en que nosotros nos quedemos allí y no acudamos a la misericordia de Dios. Eso es lo que él intenta. Y ese es el desaliento que muchas veces encontramos en los cristianos, ¿no? De decir, hombre, ya caí aquí me quedo. Y luego aquí vamos recibiendo pues muchos pensamientos también del diablo. Pues bueno, mira, ¿cómo le voy a decir esto al Padre? ¿Qué va a pensar el Padre de mí? Otra vez lo mismo. Pero si me confesé hace 3 días. Esos pensamientos yo se los digo a la gente. Esos son pensamientos del demonio, porque te está impidiendo acercarte a la misericordia de Dios, que es lo que nosotros necesitamos. Algo que tenemos que tener en claro, que como lo decías tú hace un momento,
es que somos de barro, y mientras no estemos en el cielo, lo que nos esperan son caídas. Pero Dios espera que nosotros nos levantemos. De hecho, en la oración del Padre Nuestro está allí, ¿no? Claro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas, porque también nosotros nos equivocamos. Y eso está allí en la oración que nos enseñó Jesús. Nosotros necesitamos mucho de estar vigilantes aquí. Si caemos, pues nos levantamos, ¿no? Sí, es que es eso, ¿no? El detalle es lo que comentas. El trabajo del demonio no tanto son las tentaciones que sí las pone, pero es esto, o sea, el punto clave es esto, la desesperanza, ¿no? El decir, caray, ¿cómo pude yo caer en esto? ¿No? O cómo pude ofender a Dios de tal manera, o esto que estás diciendo, en realidad, cuando empieza entonces a invadirte la vergüenza de decir, caray, yo no valgo nada, soy una basura, ¿no? ¿Cómo me voy a poder acercar a Dios si estoy haciendo esto? Todos esos son tentaciones verdaderamente malignas, ¿no? Porque, caray, o sea, cuando uno, bueno, yo lo recuerdo, ¿no? De niño, o cualquier madre y padre de familia lo entenderá muchísimo mejor, ¿no? Cuando su hijo cae, lo que hace el padre rápido es levantarlo, porque lo que quiere no es que esté en el suelo, sino levantarlo, y no le regaña, sino al contrario, le soba las heridas y decirle a seguir caminando, ¿no? Sí, porque de eso va la vida. O sea, no, en la perfección cristiana propiamente, esta relación con Dios no significa no equivocarse. O sea, eso será la perfección humana. Pero la perfección cristiana no es no equivocarse, sino la perfección es la caridad, es decir, el amor verdadero que yo siento por Dios, de decirle, Señor, te fallé en esto, pero yo sé que tú me quieres, que me perdonas, y ayúdame a seguir adelante, ¿no? Y eso debe ser. O sea, el autor pone un ejemplo que se me hace muy ilustrativo, porque habla de un agricultor, ¿no? Que cuando va a su campo, y eso, bueno, todos los que somos de campo creo que lo entendemos muchísimo mejor. Cuando llegas al campo y has sembrado, a los 2-3 semanas, pues la mala hierba también empieza a salir, pero uno nunca se asombra de por qué está saliendo la mala hierba, ¿no? No, lo que uno hace es empezar a arrancarla, ¿no? Arrancar, y sabes que va a volver a salir. Pero el trabajo es ese, de decir, termino de arrancar y pues tengo que volver a comenzar a arrancar, ¿no? Lo único que sí debemos, porque decíamos que esto no es una apología del pecado, aquí no es decir, pues entonces voy a pecar porque no importa, ¿no? Claro que importa, ¿no? Pero lo único verdaderamente importante, lo decía en una prédica el primer día del año, y eso me lo trato de recordar casi todos los días, lo único que creo que el Señor nos pide es una cosa, y es no pactar con el pecado. No pactar con el pecado, porque eso sería precisamente el triunfo del demonio. ¿Qué es pactar con el pecado? Decir, yo tengo este defecto y veo que lo cometo, ponle tú, mucho, casi a diario, y pues entonces me canso de luchar y digo, se acabó. O sea, no, de esto no puedo salir. O sea, la cosa es no amar la perfección, ¿no? Que lo que dice así. Exactamente. O sea, tú, con lo que decías tú, es conocerte a ti mismo, sabes que tienes esta perfección, pero no la quieres. Lo mismo el ejemplo que ponías, ¿no? Sale la mala hierba, sé que está allí, pero la corto, yo no la quiero, porque ahí va a haber fruto bueno, y esa mala hierba está ahí, pues hay que cortarla, ¿no? Aquí dice, hay una frase que dice el autor que me gusta mucho, porque pone como en general, resume todo esto que estamos diciendo, ¿no? Dice, una caída en el pecado, incluso grave, dice, causa asombro solamente en el cielo, porque ahí no es posible. en el cielo no es posible. Entonces ahí es donde causa asombro. Pero aquí en la tierra no hay lugar para la sorpresa, porque ahí es donde nosotros estamos como, pues constantemente con todo esto, ¿no? Y bueno, también repetir mucho lo que tú dijiste, que no es una apología, ¿verdad? De lo que decíamos al inicio, sino es sobre todo para que tengamos claro que imperfectos somos hechos del mismo barro. Cada uno tiene sus propias caídas, sus 2-3 caídas de sus 3 cositas que cada uno tenemos.
Todos tenemos. Nadie se salva de eso. Eso es fundamental lo que dices, porque también una cosa o una mentira del demonio es que nos hace pensar que nuestro defecto es único. Sí, es decir, como, ay, caray, yo tengo este defecto de ira o de impureza, pues seré el único, ¿no? Caray, que no. Sí, y es bueno, y tú lo sabes más que yo porque ya confiesas, ¿no? Que, digo, es una desgracia, pero también es una gracia. Es que aquí están las dos cosas, ¿no? En el sentido de que, pues, de que está bien, desde que yo escuchaba también alguna prédica, decir, cuando uno se confiesa del mismo pecado, ciertamente a veces llega a ser cansado, pero si lo ves de otra manera, también es una gracia que sea solamente el mismo, porque al menos no eres creativo para hacer el mal, ¿sabes? Sí. O sea, tienes un punto para luchar, y gracias a Dios te vas a centrar en ese punto. Pero hay muchos aspectos en tu vida que, gracias a Dios, pues van caminando más o menos, que ¿no? Están vigilantes, entonces, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es algo importante, ¿no? No creer que solamente tú tienes ese problema. Sí. Tú ten por seguro que el 50, 60, 80, 90, 100% tienen también esas situaciones. O sea, todos tenemos situaciones para estar luchando. Lo importante aquí es, como decía, no pactar. Es decir, voy a tirar la toalla porque siento que no puedo. Que ya estoy aquí, ya estoy enlodado en esto y no puedo salir. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que lo reconozcas, que está allí, que no te asombres, porque eso es lo más normal aquí. Te lo decía, ¿no? Antes de grabar. A ver, no es que yo me haya encontrado, pero yo creo que como la expresión más típica es que podemos sentir en nuestro interior es de pero yo fui capaz de hacer eso, dígase el pecado que sea, ¿no? Y eso es lo que muchas veces también nos tira para abajo, porque nos sentimos, como dices tú, los únicos. Pero bueno, para como resumir esta pequeña parte, esta primera sección, por así decirle, de no asombrarnos de nuestras faltas, es tener conciencia o conocimiento de nosotros mismos, de lo que somos. Esto es lo que soy, Señor. Estas son mis miserias, estas son mis caídas y voy a tirar para adelante. No asombrarnos, ¿no? No asombrarnos y que el asombro no nos impida acudir a la misericordia. Ahora, hay una frase, mira cómo la voy a leer aquí, que la saqué del libro. Dice, cuando tu corazón caiga, levántalo nuevamente, humillándote mucho en la presencia de Dios, con el conocimiento de tu miseria, sin asombrarte de tu caída. Bueno, con esta frase, cerramos, por así decir, esta pequeña sección de no asombrarnos de nuestras faltas, ¿no? Mientras no estemos en el cielo, aquí en la tierra, es lo que nos vamos a encontrar. En primer lugar eso, no asombrarnos. Luego, el asombro, precisamente el asombro, ya lo adelantábamos un poquito hace un momento, nos lleva a la desesperanza. Exacto. Que yo creo que es lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos, que nosotros vivimos de esperanza, pues. Somos salvados en la esperanza, dice San Pablo, sí. Yo decía le decía a unas personas que conocí hace poco, les decía, ¿qué nos diferencia a nosotros de las demás personas? De los que no creen, de los que no tienen fe. En los funerales también lo he predicado mucho. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano y no cristiano? Bueno, nosotros tenemos esperanza. Nosotros sabemos que después de la muerte hay vida. Nosotros sabemos que si nos caemos, que si tenemos esto, si tenemos aquello, pues nos podemos levantar. Cristo nos ha dado esa esperanza. Y eso es lo que nos distingue. Pero el asombro muchas veces nos hace caer en la desesperanza. Y es lo que mucha gente vive hoy en día, lo que decíamos, ¿no? Hombre, yo no puedo. Hombre, yo caí en esto. Es que yo no siento que no soy tan bueno como debería de ser. Y caemos. Sí, bueno, lo que dices en realidad es como yo también en algunas predicaciones he definido, ¿no? Propiamente el infierno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el infierno? No tener esperanza. Eso es el infierno, ¿no? En la novela esta de Dante Alighieri, para mí, yo siempre utilizo la figura que usa el autor en la Divina Comedia, porque cuando Dante no va a entrar al infierno, en la entrada, en el dintel de la puerta de la entrada al infierno, precisamente está aquí. Uh-huh. Está esta frase sobre la cuestión de la desesperanza. Dice, quien entre aquí pierda toda esperanza. Uh-huh. Eso es el infierno, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, nuestro problema es ese, ¿no? Que a veces perdemos la esperanza. Sí. Y un verdadero cristiano debe
si algo debe estar seguro es de que Dios te ama y que por lo tanto no hay situación alguna que no tenga solución. Sí. Eso, que no hay solución alguna, que no hay problema alguno que no tenga solución. En cuestiones espirituales no hay enfermedad incurable, porque Cristo ha muerto por nosotros, Él es nuestro Redentor y Él nos ofrece la salvación y cada día nos extiende la mano para decir, vamos a caminar juntos. Simplemente es querer, ¿no? Es decir, no desesperarse, porque el desesperarse es pues tirar la toalla y dejar de luchar, y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que la labor del demonio es turbar el alma. Turbar el alma, exacto. Tú te empiezas a preguntar todo esto, pero soy capaz y yo solo caigo en esto. Estas cosas lo único que nos hacen es enredarnos más, Nos enredamos y nos quedamos allí. Hay un ejemplo que pone allí el autor, ¿no? De las aves. Exacto. De las aves o cualquier animal que queda ahí enredado, pues cae en una red y se enreda. Si mantiene la paciencia, pues tal vez pueda salir de allí, ¿no? Pueda escapar. Pero si se desespera, ¿qué es lo que pasa a un animal cuando ha caído en una red? Un ave, dígase un ave o cualquier otro animalito que ha caído en una red, si se desespera y empieza a patalear o empieza a hacer movimientos, pues se va a enredar más. Se va a enredar más, se desesperan, se agitan y es allí donde ya me vencí. Entonces lo importante es no caer en eso, ¿no? No caer en la desesperanza de todas estas cosas. Y eso de la cuestión del ave, que parece muy sencillo decirlo, pero bueno, lo que lo hemos vivido, yo te lo cuento porque pues lo he vivido en carne propia, ¿no? Eso de darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo problema o a tu mismo pecado o a tu mismo problema te hunde más. O sea, eso es veneno. Es decir, si uno tiene un problema, lo último que debemos hacer es estar rumiando ese problema. Sí. ¿No? Tú solo, porque ese es el problema también. Sí. Ese es un problema que nadie más lo sabe. Nadie más lo sabe. O sea. No, pero ahí está precisamente el problema y el arma del demonio. Que es por eso decíamos, primero te hace creer el mal, porque esa es la obra del mal, que tu problema es único, que los demás no lo tienen, que ese problema es tuyo. Y luego empiezas a rumiar mucho ese problema, o sea, estás piensa, como yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué no puedo responder a Dios? ¿Por qué siempre estoy cayendo en esto? O sea, estás rumiando y pensando en el mismo problema. ¿Qué es lo que dice el autor con la cuestión del ave? Es decir, caes en un problema, el problema o el pecado es la trampa. Pero si caes y con mucho tacto, es decir, un ave, ¿no? Digamos, que no empiece a revolotear ahí, podrá salir. Sí. Pero si empieza a moverse muchísimo, lo que empieza a hacer es enredarse y le es imposible. Nosotros, cuando tenemos estas situaciones, en primer lugar, no eres el único. Eso es lo primero que debes tener en la cabeza. Y segundo, jamás debes luchar solo. Porque luchando solo nunca vas a salir de tus problemas. Eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como decía un comercial de hace muchos tiempos en México, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Busca un sacerdote, busca un amigo, pero los problemas nunca se tratan solos, porque nosotros somos expertos para enredarnos en nuestros propios problemas. Es una cosa un poco personal, pero es bueno contarla porque son cosas que han pasado. Mi director espiritual, por ejemplo, cuando estaba allá en Puebla, es lo que me dijo una vez esto, bueno, con otras palabras, que igual yo estaba enredadísimo en un problema. Y él me dijo, mira, tu problema es que imagínate que tu vida es una hoja en blanco. Y esa hoja en blanco tiene un punto negro a la orilla, en una de las orillas. Y tu problema es que estás tan perdido que estás mirando el punto negro y no ves toda la hoja blanca. Tu vida, digamos, tu problema no es tu vida. Sí. Tu vida es toda la hoja blanca. Y gracias a Dios la gran mayoría, el 99% está blanca. ¿Por qué fregados te centras en un punto tan minúsculo? Sí, la obsesión, ¿no? En la esas obsesión, cosas, nada más. Ese es el problema. Entonces, eso me costó muchísimo hacerlo, porque es muy fácil decirlo, pero llevo 10 años luchando con eso, poco más. De decir, cuando tengas este problema, no le prestes atención.
¿Qué quiere decir no prestarle atención? Deja de estar pensando en esta cosa. Ponte a pensar en los demás. Ponte a ver cómo vas a ayudar a otra persona. Ponte a ver qué trabajos tienes que hacer. Haz miles de cosas, pero deja de pensar en este puntito. Porque mientras tengas la vista metida ahí, vas a ver tu vida negra cuando en realidad es blanca. Tiene un punto negro y hay que luchar para quitarlo. Pero esa mancha poco a poco se va a ir quitando. Pero no te centres ahí porque eso te va a arruinar la vida, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Es decir, nos centramos tanto en nuestros problemas que nos olvidamos de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros trabajos. O sea, nos centramos en nuestro problema. Como si todo va a girar en mi pecado, en mi perfección, en todo eso, ¿no? Y tantas cosas. Y eso es garantía para no salir. Entonces, para salir, es decir, sí, tengo este detalle, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Pero ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a salir de ahí? Con ayuda de Dios y con ayuda de los demás. De los demás. Sí. Hay que contarlos siempre. O sea, nuestros problemas hay que contarlos. Sí. Pues ahora que mencionabas esto, también creo que es importante mencionar la cuestión de que, bueno, a veces también el pensar en ese puntito negro es porque nos gana un poco la soberbia también, ¿no? Sí. También que es un punto importante que hay que tener en cuenta aquí, que creo que también resume o que atrae mucho de lo que hemos dicho, ¿no? La cuestión de la soberbia desde el yo, ya ahí nosotros estamos actuando con mucha soberbia, ¿no? De decir, pero si yo soy bueno, ¿no? Como que nos estimamos demasiado. Nos estimamos tanto, como dices tú en el ejemplo que nos ponías, ¿no? Que al ver una manchita en mi hoja blanca, no la quiero, ¿no? Y estoy allí. Es aquel como que no está contento porque tiene 9.9. Que a veces nos pasa, ¿no? Sí. Que digamos que, bueno, tampoco, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Tampoco se trata, por eso decimos, eso no es defensa de no es defensa de la mediocridad, porque tampoco es decir, sí, tú estate muy alegre con un 5, con que pases y ya. No se trata de eso. O sea, en la vida, como en todo, siempre hay que tratar de ir superándose. Sí. Pero lo que no se puede hacer es que tengas un 8, tengas un 9 y te estés lamentando por eso. Yeah. ¿Por qué no disfrutas? O sea, es el esperaba más de mí, ¿no? Exactamente. El esperaba más de mí. Es lo mismo, este movimiento que estás diciendo tú en las cuestiones, ¿no? Que está bien. Sí, o sea, no, porque siempre hay que esperar más. Claro. El problema es que si nosotros nos centramos en lo que nos hace falta, dejamos de disfrutar lo que ya tenemos. Es así. Y entonces, aquí lo que Dios nos pide es, fíjate, tú tienes un montón de dones. Ponlos a trabajar. ¿Te falta esto? Sí. Y poco a poquito irás trabajando, pero no te centres en lo que te hace falta, sino que explota lo que ya tienes y a seguir, y a seguir, y a seguir, y a seguir. Y es importante esto que dices, porque también, siguiendo esta misma línea de la cuestión de la soberbia, puede suceder que cuando vayamos al confesionario, por ejemplo, dándonos de golpes de pecho y llorando, en realidad no nos estemos dando, no haya un dolor por mi pecado como tal, sino que hay un dolor y hay un llanto por lo que yo esperaba. O por ese pequeño problema, ¿no? No es tanto el que me equivoqué, no es tanto el que he pecado, sino que era que tenía una espera mayor de mí, ¿no? Como que me estoy centrando demasiado en aquello que yo esperaba. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Y que en realidad eso es inclusive más ofensivo para Dios. De hecho, hay una frase de San Juan Crisóstomo, no sé si la tengas ahí literalmente, cuando dice que más vale... bueno, por ahí está. No sé si ahorita sale, quisiera... Bueno, no lo tengo aquí apuntado, tengo otra, pero vale, a ver, dilo entre palabras. Bueno, que no es literalmente lo que dice, pero a mí me impresiona que para Dios más vale, y es que es así, se oye feo, una carreta llena de pecados. Sí, eso sí. Que tu vida es una carreta llena de pecados, pero con humildad, que una carreta llena de buenas obras, pero con soberbia. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tú decías lo de la confesión, y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando nos confesamos, ¿por qué nos confesamos? Se supone, ¿verdad?, que deberíamos de confesarnos porque nos duele. Pero ¿qué es lo que nos duele? Esa es la pregunta. ¿Dolor de los pecados decimos? Sí, pero ¿qué es lo que te duele?
Y piénsalo, ¿no? ¿Qué es lo que te duele? Cuando tú te confiesas, ¿qué es lo que te duele? ¿Haber ofendido a Dios o no ser perfecto? Es decir, no cumplir con tus expectativas. Y muchas veces nos pasa esto. Muchas veces nos confesamos y decimos, hice esto, hice el otro, y verdaderamente me duele. ¿Pero qué te está doliendo? ¿No haber correspondido al amor de Dios? ¿O decir, no soy tan bueno como quisiera serlo? Sí. Porque muchas veces nos pasa eso. Es decir, que lo que nos está causando dolor es nuestro yo mismo. De verme imperfecto, de ver todavía que tengo estos defectos. Y eso es muy triste. Porque ahí, pues Dios prácticamente no pinta nada. Sí. Tú te vas al confesionario como si fueras a un espejo y verte a ti mismo. Imagínate la imagen, ¿no? Que estás no ante el sacerdote, sino que ante ti está un espejo y te estás diciendo a ti mismo, no eres bueno. Sí. ¿Cómo es posible cómo fuiste capaz de hacer esto? ¿No? ¿Cómo eres capaz? El famoso yo, ¿no? Otra vez vuelve a salir el famoso yo. Es tu yo que te está diciendo, no puede ser, pero hombre, si tú eres mejor que los demás, ¿por qué eres así? Sí. No, ¿cómo puedes hacer cosas tan bajas? Pero ahí no le estás hablando a Dios, estás hablando a ti mismo. Sí. Es tu super yo hablándole a tu yo, para utilizar términos de la psicología de Freud, que no la suscribo desde luego, pero que nos ayuda, ¿no? Sí. Existe en nosotros muchas veces eso, de estar viéndonos a nosotros mismos. Y aquí está, bueno, se me viene ahora, ¿no? El texto tan famosísimo de el fariseo y el publicano, ¿no? Los dos van y se presentan ante Dios. Uno se presenta como lo que es, pecador, y le dice, Señor, perdóname, porque tú has sido bueno conmigo y yo no te he correspondido. El otro dice, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los demás. Yo ayuno, yo hago esto, hago lo otro. Es decir, ahí, por Dios está, pero Él se está hablando a sí mismo en un espejo diciendo, fíjate lo bueno que soy. Y muchas veces nos pasa esto, ¿no? Sí. Perdón, y ya concluyo. O sea, en la iglesia lo que debemos, y lo que decíamos al principio, debemos entender que es un hospital de campaña. Y si estamos ahí no es porque estemos sanos, sino porque estamos enfermos. Y muchas veces lo que pasa es que no comprendemos esto, pero si lo comprendiéramos, viviríamos totalmente distinta la misa, nuestra oración, de decir, Señor, vengo aquí porque fíjate lo que soy. Y sin embargo, yo sé que así me quieres, pero yo quiero corresponder a tu amor. Es lo que quiero. O sea, que si tú me quieres, yo sé que no te puedo querer como tú me quieres, pero mi sueño es quererte y corresponder el amor con el que tú me amas todos los días, porque sé que no te fijas en lo que hago, sino en lo que soy tu hijo, y quiero ser tu hijo de verdad. Claro. Y evidentemente para llegar a eso que tú mencionas ahorita al final, ¿no? Para tener una oración así, ya confiada en Dios, pues ¿qué es lo que necesitamos? Tranquilidad. Calma, paz. No asombrarnos, como hemos venido diciendo desde el inicio. No asombrarnos y no desesperanzarnos. No caer en la desesperanza. Nosotros tenemos que tener calma, tenemos que tener tranquilidad. Lo decíamos al inicio y lo repito, ¿no? Que lo que le alegra al demonio, lo que le alegra no es nuestro pecado. Lo que le alegra es nuestra desesperanza, y es lo que nosotros tenemos que procurar, ¿no? No caer ahí, estar tranquilos, estar calmados. Bueno, ha pasado esto. Bueno, acudo con el sacerdote. Bueno, también un amigo que me pueda dar un consejo. Esto que me ayude a salir, pero no quedarnos allí. No enredarnos más, no darle tanta vuelta, que al final nosotros lo que necesitamos es, como dices tú, sanarnos, ¿no? Arreglarnos. Me gusta mucho el ejemplo, que uno de los ejemplos que da allí el autor, bueno, lo tomo porque pues yo soy músico de calle, por así decirlo, no profesional, pero afinar una guitarra sé. Entonces él decía que pues somos como los instrumentos, ¿no? Un instrumento, cualquier tipo de instrumento, pues ¿qué pasa? Se desafina. Se le desafina una cuerda. Y si se desafina, ¿qué? ¿Lo tiramos? ¿O lo guardamos en la funda y decimos ya y que se quede y que se llene de polvo? Pues no. La afinamos y vuelve a funcionar. Pues lo mismo, si nos equivocamos, si tenemos caídas, si tenemos pecados, pues nos afinamos, buscamos a alguien que sepa afinar. Oye, mira, necesito que estoy con este problema.
porque no nos vamos a tirar nosotros mismos, no nos vamos a desechar. Yo creo que es un ejemplo, me gustó mucho porque así somos. Claro, ¿no? es que es nosotros así. Somos así. Digamos, ahí lo que está desafinado es suponiendo, ¿no? Un instrumento de cuerda, una cuerda, pero todo el instrumento está perfecto. Sí. Es el mismo ejemplo de la hoja y el punto. Lo mismo. Es exactamente el mismo. Lo que hace el mal, y nosotros pues, somos a veces bastante torpes en ese sentido. Sí. ¿No? Que nosotros nos centramos en el punto, nos centramos en la cuerda desafinada y decimos todo el instrumento está mal, que no, o sea, todo el instrumento está muy bien. Está muy bien, sí. Hay un pequeño desajuste, que es lo que hay que hacer, pues ajustarlo, ¿no? Ajustarlo, pero como dices, no por eso destruyo el instrumento, eso sería una verdadera locura, ¿no? Sí. Pero bueno. No, y luego para pues el valor que tenemos cada uno de nosotros tampoco se va a desechar así de la nada. Nosotros tenemos que buscar eso. Entonces, como para ir resumiendo un poquito lo que hemos hablado hasta ahora, en primer lugar, no asombrarnos. El asombro existe solamente en el cielo. En el cielo, allí donde no hay imperfección, ahí sí que se asombren los ángeles y se llega a ver una imperfección y para afuera. Pero aquí no. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues imperfecciones. Eso, no asombrarnos porque es lo que vamos a encontrar aquí en la tierra. Y luego, no desesperanzarnos, no caer en la desesperanza. Como poníamos el ejemplo, ¿no? del ave, que no le estemos dando vuelta, que no nos estemos enredando en eso. También evitar la soberbia de decir el yo. Si tenemos un problema, si tenemos un desajuste, si nos hemos desafinado, pues buscar. No desecharnos, buscar quien nos ayude y nos eche la mano. Y pues todo esto, ¿no? Cuando encontramos imperfecciones, cuando encontramos faltas, pues nos lleva a aprovecharlas, ¿no? Exacto. Que estas faltas que nosotros hemos cometido, pues también nos sirvan a nosotros como para impulsarnos de alguna manera y que sean como nosotros un motivo de reconocer la miseria que soy. Que lleguemos al punto de decir, como mencionabas tú hace un momento, ¿no? Señor, esto es lo que yo soy. Esta es mi miseria. Y poner confianza plenamente en Dios y también de que voy a recibir misericordia, de que voy a recibir perdón. Y ese corazón arrepentido, ese corazón que sabe reconocer sus faltas, son los que Dios espera. Sí, aquí solamente igual, como hemos dicho y lo vuelvo a repetir, no estamos haciendo defensa del pecado, ¿no? Sino todo lo contrario. También hacer aquí hincapié que no estamos haciendo porque, bueno, el demonio es extremadamente listo, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos hablando mucho de reconocer nuestras miserias. Sí. Pero ese reconocimiento de nuestras miserias también el demonio es listo porque no se trata de decir, ay, claro, pobre de mí, soy un miserable, soy una basura, no valgo nada, ¿no? San León Magno tiene una frase espectacular, ¿no? Que dice, cristiano, reconoce tu dignidad. O sea, es decir, nosotros somos, pero valiosísimos a los ojos de Dios porque somos sus hijos y porque valemos la sangre de su Hijo único. Pero, como no se puede caminar sin ensuciarse los zapatos, así de sencillamente es lo que estamos diciendo. Si hay otro ejemplo que pone, ¿no? El de la guerra, ¿no? Si uno va a luchar verdaderamente, pues lo que se espera es que sufras alguna herida. O sea, ¿quién es el que no recibe heridas? Pues el que no lucha. ¿Quién es el que no se ensucia? Pues el que está, no sé, encerrado en un nicho, ¿no? Sí. Pero si vas a caminar, si vas a salir a hacer deporte, te vas a ensuciar. Eso es... se espera, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? El que lo mencionaba, que los más santos no son los que... Los más santos no son los que cometen menos faltas. Esos no son los más santos, sino los que tienen más valor, los que tienen más generosidad, los que tienen más amor, los que hacen más esfuerzos sobre uno mismo, ¿no? Y que no tienen miedo de tropezar, de entrar en movimiento, lo que estábamos diciendo así, ni de caer y mancharse un poco, con tal de avanzar. Lo que nosotros estamos buscando es avanzar. Estamos tratando de dirigirnos hacia aquel que nos ha llamado, hacia Dios. Pero obviamente ese camino pues tiene pues caídas, ¿no? Tiene piedras. Caídas, porque esto es como aquella persona que sufre una adicción. El primer paso siempre para superar la adicción es reconocer. Porque si no reconoce uno que tiene un problema, nunca lo va a solucionar. Sí. Entonces aquí nosotros, por eso dice, no asombrarse. ¿Por qué? Porque nosotros en este mundo nos es imposible, así hay que decirlo con todas sus letras. Estamos llamados a, y estamos con tendencia a, pero nos es imposible aquí, en este estado actual de las cosas, ser perfectos. Sí. Somos perfectibles, pero nunca vamos a ser perfectos. Perfectos solamente en el cielo y con el Señor. Pero aquí no. Sí. Entonces, cuenta, o sea, eso tenlo ya. O sea, que
que de una u otra manera, pues vamos a caer. En grandes o pequeñas cosas, pero vamos a caer. Ahora, el problema no está, vuelvo a repetirlo, o sea, el problema no es la caída, el problema es que te quedes ahí. Es decir, que te caigas y entonces te empieces ahí a relamer la herida, ¿no? O sea, si te caes y, por ejemplo, la caída es grave, ¿qué es lo que haces? Buscar a un médico, a alguien que te ayude, pero esto es seguir avanzando, nunca pactar, decir, no, pues ya me caí 80,000 veces y pues entonces ya no vale la pena seguir caminando. No. Que yo creo que de ahí viene mucho la desesperanza y la desilusión que mencionábamos al inicio. Creo que no parecía, no estábamos grabando en ese momento. Una de las cosas que compartíamos, y yo creo que de ahí partíamos cuando salíamos y platicábamos sobre esto, era que a veces pensamos la santidad como la vida inmaculada, ¿no? Que yo tengo que estar allí en el altar, pero como tengo este problema, como tengo esta situación, pues no puedo ser santo, No puedo ser santo y eso me impide. Y las cosas no funcionan así, que es lo que, lo que decías tú. Eso, ¿no? Hay otro libro que igual es muy bueno, me gusta mucho, un poco menos que este, que se llama Los defectos de los santos, pero en la introducción es lo que dice, ¿no? A mí no me gusta cuando me acerco a un libro y me presenta un santo inalcanzable, porque que vuela. Un santo que vuela, exactamente, que lo he sabido, ¿no? Pero, y que no menoscabamos su santidad, pero esa no es la santidad a la que el Señor nos llama. Es decir, santo no quiere decir no equivocarse. Sí. Uno, santo no quiere decir hacer todo bien, porque entonces no habría ningún santo de los que han sido canonizados, porque todos esos santos que están canonizados cometieron un montón de faltas. Sí. Muchos hasta asesinaron. Que hay de todo. O sea, de lo que te puedas imaginar, hay de todo. Y son santos. ¿Por qué son santos? ¿Porque no se equivocaron? No. ¿Por qué son santos? ¿Porque todo lo hacían bien? No. ¿Por qué son santos? Porque nunca se soltaron de la mano de Dios. Caían y se volvían a levantar. Caían y se volvían a levantar. Volvían a caer y se volvían a levantar. Sí. Y de eso se trata la vida. De caer y levantarse, porque solamente así se avanza. Ya quisiéramos nosotros avanzar sin caer, pero nadie. Vamos, ¿quién de aquí de nosotros ha aprendido a caminar sin caerse? Nadie. En algún momento pasa. Algún momento pasa. Pues, y si nosotros tenemos esta conciencia, ¿no? De lo que venimos hablando, no nos asombramos, no nos desesperanzamos, también podemos aprovechar las faltas, ¿no? Las faltas nos pueden ser de provecho también para nosotros, ¿no? Que es el título del libro y el título que lleva este podcast, que no sé si lo mencioné, el arte de aprovechar nuestras faltas, ¿no? En el libro menciona una serie de como un itinerario, por así decirlo, una serie de cosas que nosotros podemos, pues, verlas aprovechadas. Lo vamos a ir diciendo un poquito así, rápidas para no alargar esto. La primera que menciona es que nuestras faltas nos pueden servir, en primer lugar, como decías tú, para humillarnos, pero el humillarnos más no en, como mencionabas tú, ¿no? De, oh, qué miserable soy, no, sino para decir, Señor, te necesito. Exactamente. Señor, esto es lo que tengo y solo no puedo. Te necesito, porque eso es. Lo que has dicho, esa es la humildad, así en poquísimas palabras, ¿no? Como lo define Santa Teresa, que es lo que más me gusta. La humildad es andar en la verdad. Y la verdad es que no podemos solos. Sí. Entonces necesitamos una fuerza divina y una fuerza humana. La divina siempre la tenemos, la humana también, aunque parezca que no. ¿Por qué la divina siempre la tenemos? Porque Dios está siempre ahí tendiéndonos la mano, siempre. Y la humana también, pero hay que buscarla, ¿no? En un buen sacerdote, en un buen amigo. Bueno, obviamente si es un pecado, ¿verdad? Hay que acercarnos a un sacerdote, que ahí vamos a encontrar siempre la misericordia de Dios. Pero la verdad es esta, que no podemos solos, ¿no? Que no podemos solos. Y es conocer lo que somos. Que somos gente muy grande. Todo cristiano es un alma muy grande, pero también tiene sus defectos. O sea, eso es lo normal. Sí. Lo normal, ¿no? Pero lo que no es normal es contentarse con tener defectos. Claro. Es muy distinto. Es decir, es normal que yo tenga defectos, como es normal que todos los otros seres humanos nos enfermemos, pero no por eso andamos buscando enfermarnos, sino al contrario, nos cuidamos mucho para no enfermarnos. Pero sabemos que algún día nos puede pasar algo. Sí. Por eso digo, si me enfermo, pues bueno, es lo que cuando me enfermo, pues no me desespero, sino que
trato de buscar alguna salida, pero claro, es eso, ¿no? Que es la confianza en Dios. Y aquí pues recurro nuevamente al ejemplo que ponías, ¿no? De la madre, que yo creo que es el ejemplo más fácil de entender, ¿no? Si nosotros somos hijos de Dios, y Dios, que es nuestro Padre, pues está allí para ayudarnos. Así como está una madre con su hijo cuando se cae, cuando se tropieza, cuando se lastima y está para atenderle, pues también Dios está así. Exacto. Si nosotros reconocemos, Señor, esto es lo que soy, mira, no puedo solo, como decíamos ahora, te necesito. Nos hace, imagínense, hace humillarnos, aumenta nuestra confianza en Dios, amamos incluso más a Dios. O sea que es una forma de saber, bueno, esto es lo que yo tengo, pero esta imperfección también me tiene que impulsar para tener más confianza con Dios, para estar más cerca de Dios. Y aquí es inevitable de verdad recordarlo, porque una de las cosas que dijimos desde el inicio, tenemos que dejar claro que esto no es una apología al pecado, ¿no? A la imperfección. No, sino que nosotros nos apoyemos y que si eso está allí, pues que eso me impulse hacia Dios. Pero no significa, bueno, pues si esto me da un escalón, pues voy a seguir pecando para tener más escalones. No se trata de eso, sino para que amar más, ¿no? Claro, amar más. Sí. Otra de las cosas que también nos ayuda en la cuestión de las faltas es la perseverancia, ¿sabes? Porque yo sé que es algo que tengo que estar trabajando, pero si nos quedamos ahí tumbados, solamente pensando, es que tengo esto, es que tengo aquello, es que no, pues no vamos a crecer para nada. Pero si estamos luchando, pues somos constantes en la perseverancia. Y tarde o que temprano, con ayuda de Dios, pues vamos a superar eso. Claro. Después vendrán quizás otras y las vamos a trabajar también, pero nos ayuda a ser perseverantes, a no quedarnos allí, sino estar buscando siempre, pues de alguna forma alcanzar a Dios. La perseverancia es esto, ¿no? Que también lo resumíamos y lo hemos dicho ya. O sea, la perseverancia es simplemente no pactar con nuestro defecto, ¿no? Saber que primero aceptar, ¿no? Que lo tenemos, y entonces decir, voy a trabajar este defecto, pero no voy a poner y a centrar toda mi energía ahí, sino mira, lo que pasa, y eso también es muy, muy cierto, eso se ve mucho en logoterapia, o sea, lo que uno tiene para salir adelante, si algo te ancla para no avanzar, es centrarte en el problema que tienes. Más bien, lo que se trata de aquí es ver el ideal. ¿Cuál es el ideal cristiano? Estar con Dios, estar en comunión con Dios, ser amigos de Dios. Entonces, ese es mi sueño. O sea, mi sueño no es no cometer pecado. Mi sueño no es no equivocarme. Mi sueño, bueno, yo al menos así lo veo y siempre le digo, Señor, yo sé que estás contento conmigo, pero mi sueño es hacerte feliz. Bueno, yo sé que es una tontería porque Dios es feliz en sí mismo, pero humanamente a mí me sirve mucho de decir, cuando el Señor me concede la gracia de hacer algo bueno, de imaginarme al Señor sonriéndome. Y eso me llena de felicidad. Porque me lo imagino igual como con mis padres, ¿no? Bueno, yo nací gracias a Dios, porque a veces no se comprende, pero ya con el tiempo te lo hace comprender. En una familia bastante sencilla, ¿no? Y por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria y mis padres se esforzaban mucho para que yo estudiara, yo estudiaba y estudié porque me ha gustado, gracias a Dios, un poco el estudio, pero cuando veía mis notas, que eran muy buenas, gracias a Dios, nunca busqué notas, aunque después parece que sí, pero en ese momento no. Nunca busqué notas como para decir qué inteligente soy. Pero lo que trataba de sacar buenas notas, porque la primera vez que le llevé buenas notas a mis papás, cuando vieron mi boleta sin decirme nada, vi su sonrisa en sus ojos, o sea, una situación de mucha satisfacción. Sí. Y eso para mí me llenó, porque dije, caray, si esto les hace felices, les está haciendo felices esto. Y entonces me esfuerzo porque cómo me muestran ellos su cariño trabajando como verdaderos, decimos en México, como burros, ¿no? Trabajando verdaderamente, o sea, sí. ¿Cómo muestro yo mi agradecimiento? Pues de esta manera, porque ellos me hacen feliz. O sea, yo soy feliz viendo cómo ellos se esfuerzan por mí,
Y también cuando yo les puedo mostrar algo, o sea, no es para mí, es para ellos. Y veo lo felices que son. Pues lo mismo, aquí no se trata de decir, el cristianismo no se trata de decir, debemos de ser buenos. No. Dios es nuestro Padre y Dios es el mejor Padre. ¿Qué es lo que se espera? Amor con amor se paga. Un cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? Buscar hacer feliz a Dios. Porque buscándolo, haciendo, bueno, que vuelvo a decir, es esto un antropomorfismo, ¿no? Es vincular mucho los sentimientos humanos con los divinos, pero se trata de eso, de decir, Señor, yo quiero hacer esto porque sé que te agrada. Y si tú eres feliz, yo soy feliz. Y el amor consiste en eso, es recíproco. O sea, tú me haces feliz a mí y yo quiero hacerte feliz a ti. Y haciendo esto, nos equivocaremos, ¿no? Como cuando estás en la casa y dejas, no sé, la ropa sucia en el piso y tu papá se enoja y dice, oye, pues... Pero trata, o sea, son cosillas pequeñitas que poco a poquito trataré de, pero en la visión global de decir, yo lo único que quiero es tener feliz a mis padres. Y eso, o sea, yo lo único que quiero es estar con Dios. Ese es mi sueño. No equivocarme, porque eso ya es centrarme en mí. Mi sueño no es ser perfecto por ser perfecto, sino mi perfección está en buscar siempre estar con Dios. O sea, eso es... y la perseverancia va en esa línea. Pues ya como para ir cerrando, esto que acabas de decir que me pareció muy bueno y sé que muchos lo van a comprender así, van a entender con el ejemplo que has mencionado de tus padres y de las notas, que en el fondo es eso. Me gustaría cerrar con algunos actos, por así decir, piadosos, que también en la experiencia, al menos que tenemos pastoral muy pequeña, pero al fin y al cabo es experiencia, creo que nos pueden ayudar mucho a nosotros cuando tengamos todas estas crisis, por así decirlo, ¿no? Decíamos no desechar, sino arreglar. Bueno, en primer lugar, la importancia de la confesión, O sea, que nosotros reconozcamos esto y acudamos a la confesión, porque es allí donde nosotros vamos a encontrarnos con este Padre misericordioso que nos va a sonreír y nos va a decir, porque me amas, has venido, porque me amas, has venido, y porque te amo, te perdono. O sea, no dejar de confesarnos de verdad. Yo tengo poco menos de un año de sacerdote y les puedo asegurar que allí he experimentado yo la misericordia de Dios. Miren, una de las cosas que me ha sucedido en la confesión es cuando las personas llegan a confesarse. En México no hay la rejilla, aquí en España tenemos la rejilla. Cuando están con la rejilla, pues no se les ve su rostro. Pero en México y aquí algunas personas pues se confiesan de frente. El 99% de las personas que vienen a confesarse, cuando entran, no te ven a los ojos. No te ven a los ojos. Al principio me extrañaba un poco. Yo decía, hombre, bueno, la persona está afligida, ¿verdad? No te ven a los ojos. Pero cuando se van, hasta te dicen, gracias, Padre. Y te dan una sonrisa. Y eso, la verdad que al menos a nosotros, como sacerdotes, nos alegra mucho porque tú dices, mira, aquí Dios ha actuado. Una persona que no acude a la confesión y sabe que tiene todas estas cosas, no puede experimentar esa gracia de Dios. Sí. No puede experimentar la misericordia. No puede experimentar el abrazo de un padre. Sí, como dice el Papa Francisco con respecto a esto, a la confesión, que se me hace muy importante, cuando él dice que Dios nunca se cansa de perdonar. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. O sea, nunca se cansa de perdonar. A veces somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Y si uno piensa en esta frase tan grande, es que es así. ¿Quién es el ofendido? Dios. Y sin embargo, Él no se cansa. Sí. A veces nosotros nos cansamos de decir una vez, 2 veces, 3 veces, 50,000 veces. Pero Dios no se cansa de perdonar. Y Él es el ofendido. Pues tú no te canses de pedirle perdón. Como dices, Dios va a estar siempre ahí como un padre para darte su perdón. O sea, ojalá eso. O sea, no nos cansemos de pedir perdón porque la misericordia de Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Y otras cosas también que nos puede ayudar todo esto es que al darnos cuenta que somos imperfectos, que somos de barro, pues somos comprensivos con los demás. De decir, así como yo me equivoco, exacto, también los demás se equivocan. Así como aquel se equivoca, yo también me equivoco. Una de las cosas que yo les digo mucho a las personas, sobre todo cuando vienen con esto, ¿no? Es que la crítica, el juzgar a los demás. Yo les digo, hay una pequeña oración, ahora mismo no recuerdo de quién es, pero la he hecho ya
tan personal que lo he dicho muchísimas veces, es que cuando se nos venga a la mente, ¿no?, el defecto de la otra persona, decir, Señor, así como esta persona se equivoca, yo también me equivoco, y peor. Exacto. Me equivoco peor, ¿eh? Así como esta persona te ofende, yo también te ofendo, y te ofendo peor. Y eso nos va ayudando a ser humildes, a ser sencillos, a comprender que todos nos equivocamos y a ser comprensivos con los demás. Yo creo que esto nos puede ayudar a todos, ¿no? Porque a veces hacemos rabia cuando vemos a los demás y no comprendemos, pero es que no entiendo por qué es así. Hombre, si nosotros nos reconocemos también así, podemos. Es que el arte de aprovechar nuestras faltas es ese, la humildad y la comprensión. O sea, humildad, ¿por qué? Porque nos hace reconocer lo que somos, muy grandes, pero también pues con defectos y con faltas, ¿no? Sí. Y el arte está en eso, en darnos cuenta de cómo somos, nos ayudamos a conocer, o sea, nuestros males nos ayudan a darnos cuenta cómo somos, y si Dios nos da la gracia y la pedimos de aprovechar estas faltas, nos hace comprensivos, ¿no? Sí. Yo también, digamos, el que es muy duro es que no ha aprendido a aprovechar sus faltas, pero el que es muy comprensivo, como tú dices, ¿no? Y cuando uno se confiesa, y yo gracias a Dios me he topado con muy buenos y grandes confesores, ¿qué es lo que me dicen? Tú no te preocupes, o sea, sigue adelante, que lo que tú estás viviendo, yo también lo he vivido, te comprendo. ¿Por qué? Porque también he pasado por esto, ¿no? Y tú estate seguro que de la mano de Dios, ¿no?, confesándote y no dudando de su misericordia, vas a salir adelante. La comprensión, y cuando uno logra comprender los defectos de los demás, uno va creciendo mucho, pero precisamente ese es el arte de aprovechar nuestras faltas, porque nos ayuda a poner los pies en la tierra. O sea, no tienes alas, vas caminando en el suelo y los demás son como tú. O sea, no te creas más, no te creas menos, como dice San Agustín, ¿no? No pienses, ¿verdad?, que los pecados del otro tú no los vas a cometer. Al contrario, di gracias, Señor, porque yo me sé capaz de cosas peores, ¿no? Y si no las cometo, no es por mi gran virtud, sino porque tú me proteges. Pero ese es el arte, ¿no? Y luego podría decir alguien, ¿no?, de lo que está escuchando, es que el padre de mi parroquia te regaña mucho y tal. Sí. A ver, pues también allí, ¿no?, comprenderle, mira, bueno, el padre pues también tendrá su defecto, ¿no? De que tal vez pues no es un buen trato, pero también tú creces, ¿no? Decir, hombre, mira, el padre pues tiene esta forma de tratar. Bueno, pues nos vamos haciendo comprensivos, ¿no? También. Digo, esto lo digo porque aquí podemos decir, gracias a Dios, yo también he tenido mis 2 directores espirituales, 3 que he tenido en la vida, han sido comprensivos, ¿no? Muy comprensivos. Y cuando uno recibe misericordia, así, pues también la das, ¿no? Y cuando uno recibe comprensión, pues también la da. Y de eso se trata, ¿no? Sí, eso, y ya, ¿no? Porque ciertamente, quizá a veces tengamos alguna mala experiencia, ¿no? Pero de todo hay que aprender. O sea, de eso se trata. O sea, la gente no es perfecta, no esperemos gente perfecta. Yo no lo soy. Pues el cura tampoco, gracias a Dios, te digo, he tenido muchos confesores y directores espirituales, solo 2. Pero confesores, pues me he confesado con mucha gente, ¿no? Y me ha tocado de todo, gracias a Dios. El 90% han sido muy comprensivos, pero hay uno que también, pues, me ha sido muy fuerte. Pero me ayudó mucho también, ¿no? Me ayudó mucho. De eso se trata. En el momento, pues, molesta, ¿no? Y a veces como que... pero se trata de ir creciendo siempre. Bueno, pues vamos a ir terminando ya este episodio. La verdad que... pues prácticamente casi 1 hora, ¿eh? No estaba tan planeado, pensábamos un poquito menos, pero la verdad es que cuando tengo estos momentos de plática y de reflexión con Feliciano siempre nos alargamos y terminamos pues compartiendo muchísimo, y parte de las pláticas que tenía con él surgió también la cuestión del podcast. Así que yo sé que no será la última vez que aparecerá por aquí, lo voy a tratar de invitar más seguido para compartir más experiencias, ¿verdad? Le agradezco también mucho a él que se haya dado el tiempo de venir a grabar esto para compartir con todos nosotros, que yo sé que nos puede ayudar mucho. Y si alguno de ustedes está interesado en leer a profundidad este pequeño libro, pues se lo recomendamos. Nosotros aquí hemos platicado, sí, a base de él, a base de nuestras experiencias personales, pero si alguno dice, pues me quedo con más, pues... ¿verdad? Sí, no es muy bueno y muy pequeño, como dices. No es publicidad pagada ni nada, claro que no, sino que nos ha servido mucho a los dos. Mucho bien.
Y es un libro muy sencillo, a base de muchos ejemplos, también mucha comprensión. El libro se llama El arte de aprovechar nuestras faltas, de Joseph Tissot. Entonces, si alguno está interesado, dice, bueno, pues quiero aprender más sobre esto o quiero mejorar toda esta cuestión, ¿no? Pues, bueno, léanse el libro. Sí, eso, bueno, se puede tomar también como lectura espiritual. Sí. Es decir, ¿qué es la lectura espiritual? No es leer un libro como una novela, sino ir leyendo despacio, con calma, haciendo oración con ello, y ahí va a encontrar una muchísima luz espiritual. Una lectura lenta también, o sea, es una lectura lenta y estoy seguro en que en las líneas que vayan leyendo van a ir viendo y se van a ir identificando mucho. Y van a ver también salidas, puertas, ¿no? Quizás de cosas que decían, oh, mira, aquí me están dando una salida donde yo creí que no había. Y vale la pena, la verdad. Pues bueno, sin más, les agradecemos mucho a los que hayan escuchado hasta ahora. Y pues nada, Feliciano, muchas gracias. Gracias y ojalá que podamos compartir en algún otro momento algo parecido a esto o de algún otro tema para compartir con los demás. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga. Hasta luego.